Eso. Ok, entonces bienvenidos y bienvenidas al seminario de análisis y geometría. Y tenemos esta semana tenemos el agrado de ver Óscar Lazo Andino, que viene de la Universidad de las Américas en Quito, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Y que nos va a dar una charla sobre el grupo de renormalización para el modelo sigma no lineal en teoría de cuerdas. Entonces, muchas gracias y dale nomás. Ok, muchas gracias también por la invitación. Y espero que podamos compartir algunas cosas de lo que estamos trabajando. Sí, bueno, como dijo Mircea, mi nombre es Óscar y yo me especializo en física teórica, digamos un poco de física matemática. Así que ya desde el principio hay algunas cosas que no las escribimos tan formales, aunque se pueden formalizar, pero por cuestión de rapidez y de llevar los conceptos, digamos, más físicos, es que renunciamos un poco a eso. Pero luego todo es completamente formalizable hasta cierto punto. Y también me he permitido hacer un poco de introducción acerca de esto, para no ir directo a la parte especializada, porque bueno, hay grupos de distintas personas que hacen distintas cosas, entonces me he permitido hacer una gran parte de introducción y ver dónde aparece este tipo de herramientas, tanto en la matemática como en la física teórica o la física matemática. Así que para empezar, voy a hablar un poco en la introducción acerca de la geometría, bastante rápido a manera de introducción. Sí, todos los que están ahí en el departamento pues ya prácticamente lo conocen, es algo súper elemental, pero es importante fijar unas ideas antes de meternos a cosas un poco más complejas. Luego hablaremos un poco del teorema de geometrización de Thurston, también a un vistazo de pájaro muy, muy general, un poco para ver las herramientas que se utilizaron, que luego nosotros los vamos a utilizar. Luego hablaremos de un par de cosas que ya están publicadas, que en el área de la física teórica, ¿sí? Que en las que hemos trabajado, para finalmente hablar ya del proyecto en el que estamos trabajando ahora y que tenemos algunas cosas en las que creemos que podemos aportar. Ok, esto lo paso muy rápido, ¿sí? Este es lo que los geómetras pues ya han venido estudiando históricamente, pero lo que quiero recalcar de aquí es que una parte muy importante de todo este desarrollo geométrico es en últimas determinar la forma del universo en el que vivimos. Este universo en el que vivimos, que estamos inmersos dentro de él, no hay manera, por definición, de salirnos fuera y medirlo de alguna manera. Necesitamos herramientas matemáticas que nos permitan estudiarlo. Y como ustedes ven, pues en este pequeño resumen, pues históricamente ha habido avances importantísimos, pero todavía siguen abiertos los problemas, ¿no? Que nos permiten avanzar, pero que todavía hay cosas que son muy complicadas de demostrar y de formalizar. Y ojo que todo esto que estoy aquí todavía se marca en el campo de la geometría diferencial, pero todavía no considera el tiempo, en donde ya se nos forma una variedad lorentziana, por ejemplo. ¿Sí? Todos estos avances han sido en geometría diferencial y en geometría riemanniana, digamos, lo que se conoce como geometría riemanniana. Y en 1854 ya se formaliza, como conocen, pues ya aparece la geometría riemanniana con Riemann. Pero a nosotros, si queremos estudiar el universo, digamos, en el que nos rodea, ¿sí? Necesitamos de alguna manera introducir el tiempo. Y ahí es donde aparece la geometría, primero subriemanniana y ya la más conocida como geometría lorentziana, que como propiedades globales comparado con la geometría riemanniana son muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Son dos variedades, una riemanniana y otra lorentziana, globalmente se diferencian mucho. ¿Sí? Aunque solo es un cambio de signo en la asignatura, pero hay una gran diferencia. Y lo que queremos es un poco herramientas para trabajar en este tipo de cosas. Entonces, antes de irnos para allá, quiero hacer un pequeño resumen de un tema extremadamente famoso, ¿sí? Que todos tuvimos la suerte pues, de ver que se ha demostrado, y es el teorema de geometrización de Thurston, ¿no es cierto? Y que en últimas
a nosotros, como físicos teóricos, nos dice pues de cuál es la forma que un espacio en 3 dimensiones puede tener. Esa es la pregunta que queremos responder. Ahora la cuestión es cómo formalizarlo esto, es donde entra la matemática. ¿Sí? Entonces, en 1904, pues Poincaré planteó esta conjetura, hubo algunos intentos y algunos avances, y el avance más significativo se da casi 80 años después, con Hamilton, que después de haber trabajado con muchos flujos, no se sabe a ciencia cierta si lo tomó de la física, porque paralelamente aparece en física el flujo de Ricci. Luego ya vamos a ver un poco de dónde, pero el hecho es que él toma ese flujo y se da cuenta que ese flujo le va a permitir desarrollar, digamos así, o llegar a una demostración del teorema de, bueno, la conjetura de Poincaré en principio, ¿no? Era el único flujo que se comportaba como quería, pero sin embargo desarrollaba singularidades. De hecho, es uno de los problemas de Perelman, ¿no? Que cuando él va a dar sus charlas, cuando ya hace su demostración, se va por Estados Unidos en un tour ahí, explicando lo que ha encontrado, lo primero, la primera queja es, ese flujo desarrolla singularidades. De hecho, ahí es donde se encontró Hamilton y ya no pudo avanzar, porque este flujo desarrolla ciertos tipos de singularidades que no se sabía cómo atacarlas. Y ahí es donde entra, digamos, la genialidad de Perelman, pues, a idear un método de cómo atacar ese tipo de singularidades. Y en 2002, pues, todos sabemos la historia, sube sus artículos a Archive, no los envía a una revista, se arma toda una polémica, rechaza el premio y bla, bla, bla. Toda la historia que viene detrás. ¿Ya? Y en últimas, pues lo que nos dice es que toda superficie compacta de dimensión 3, cuyo grupo fundamental es trivial, es homeomorfa a la hiperesfera, S3. ¿Ya? Y entonces, lo que podría suceder es que nuestro universo no sea así. Ojo que nuestro universo tiene el tiempo. O sea, todo lo que demostró Perelman y Hamilton, todo esto, estamos hablando de una variedad riemanniana, ¿no? No incluye el tiempo para absolutamente nada. Pero si queremos estudiar nuestro universo ya es una variedad lorentziana. O sea, tendríamos que buscar una similar demostración, pero en variedades lorentzianas. Pero algo que es importante es que nuestro universo podría ser finito, pero sin fronteras. Un poco como el planeta Tierra, ¿no? Que es finito, pero no tiene ninguna frontera. Diríamos que es compacto de alguna manera, ¿no? Y ahora, ¿existe algún método simple que nos permita determinar si una superficie tiene la misma forma que una esfera en 3 dimensiones? Entonces, la idea en últimas es clasificar las variedades en 3 dimensiones. Un problema de clasificación prácticamente. ¿Ya? ¿Cómo atacar ese tipo de problemas? En una dimensión, el resultado es casi trivial. ¿Ya? Todos son homeomorfos a un círculo, así que son cerrados, conexos, así que no hay ningún problema. En 2 dimensiones se hizo en el siglo XIX. ¿Ya? Para más de 5 dimensiones, por ejemplo, lo hizo Smale en 1961. Y para 4 dimensiones lo hizo Friedman en 1983. Entonces, esta conjetura, vamos así, estaba demostrada en esas dimensiones. Y claro, faltaba la parte más importante, que es en 3 dimensiones. ¿Sí? Digo más importante en el sentido de que a nosotros, para hacer un poco de física, nos interesa esa dimensión, ¿ya? Porque es la parte espacial, ¿no? Nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales, una temporal, entonces con las 3 espaciales nos interesa trabajar. Luego ya veremos cómo. ¿Ya? Y estaba abierto el problema. ¿Ya? Y este problema fue resuelto en el 2002. Y lo que vamos a hacer es un poco las herramientas, sin profundizar mucho, ¿ya? Lo que hizo Perelman, ¿sí? Que recordemos que es demostrar el teorema de Thurston, cuyo caso particular es el teorema de Poincaré, o sea, la conjetura de Poincaré, o la que se llamaba la conjetura de Poincaré. En realidad lo que hace es demostrar un teorema más poderoso, ¿no es cierto? De que toda variedad compacta tridimensional se puede escribir como la suma con esa de una colección única de variedades primas. Y tiene un tipo de descomposición. Y las 8 geometrías de Thurston son esas que las he puesto ahí, que está el espacio hiperbólico tridimensional, la esfera, R3, el producto, los toros estos, ¿ya? SL2, el espacio este. Y a manera de curiosidad, hay una página donde se pueden visualizar estas geometrías, ¿no? Un poco para jugar. Bueno, R3 es muy fácil de visualizarlo.
Oscar, una pregunta. ¿Esa geometría Thurston la inventó él o son ideas de los físicos? No, ellas. O sea, estas de aquí se conocían. Y se conocía que en 3 dimensiones, cualquier variedad, si yo la hago evolucionar con el flujo, debería converger a cualquiera de estas 8. No, pero las 8 geometrías de Thurston, ¿él las descubrió o ya los físicos tenían, o la gente de teoría de La gente flujo? de geometría ya las tenía conocidas. O sea, ya el nombre de Thurston viene como por generosidad con el principio de Arnold, digamos. Las cosas que son Más o bellas. menos. Ya, ok, ya. De lo que yo sé era eso. Obviamente siempre hay el debate de, bueno, si uno va a conocer otros un pedacito y así, pero más o menos ya se sabía. Pero la idea es que Perelman logra, justamente partiendo desde cualquier variedad en 3 dimensiones, continua, compacta, después de la evolución, llevarla a esas 8, utilizando el flujo de Ricci. ¿No? Y estas de aquí, es una página interesante que pongo ahí, la referencia, pues un poco trata de visualizar esto a manera de curiosidad, digamos, así, estas 8 geometrías, que son las geometrías de Thurston. Un caso muy particular, pues, es el de la esfera, ¿no? Que es la conjetura de Poincaré. Todo esto son unas demostraciones largas que pueden encontrar en Archive, están. También hay un artículo de unos estudiantes de Yale, en donde ellos claman que completan la demostración supuestamente. Hubo un debate ahí, pero también es un artículo interesante porque desarrolla todo desde, digamos, si uno quisiera meterse a la demostración de Perelman, pues yo recomiendo ese artículo, ¿no? De Cao y toda esta gente que son estudiantes de Shintung Yao, ¿ya? Del famoso geómetra. Y ahí lo hace paso a paso y va demostrando, ¿no? Y hay algunos textos, o sea, ahora esto ya ha explotado y ya se conoce. Nosotros nos vamos a centrar en los flujos geométricos, que fue la herramienta principal que utilizó Perelman, primero Hamilton, luego Perelman, para hacer evolucionar una métrica cualquiera en 3 dimensiones para que luego se vaya rompiendo en estas 8 de Thurston. Y la idea simple es relativamente simple, pero construir el flujo es relativamente complicado también. Y es lo que se conoce un poco ya como una ecuación difusiva para la curvatura. Como ejemplo paradigmático de ecuación difusiva, pues es la ecuación del calor, que todos conocemos, que la he escrito ahí, y que lo que me describe es en 2 dimensiones, por ejemplo, si tengo una placa, tengo una fuente de calor, cómo el calor se propaga por toda la placa. Todos sabemos que si el tiempo transcurre, ese calor se va a difundir por toda la placa y en últimas, si se mantiene constante la fuente de calor, toda la placa se calentará y llegará a un equilibrio. ¿Está? Obviamente depende del K o del kappa, que es depende del material, digamos así. Pues la pregunta es, ¿puedo construir una ecuación, así como aquí se va difundiendo el calor, que se difunda la curvatura? Es decir, que si yo tengo cualquier superficie en 3 dimensiones, tenga la forma que tenga, después de ponerla en una de estas ecuaciones, se vaya difundiendo esa curvatura y me queden cosas suaves. Porque si yo quiero demostrar que cualquier superficie, ¿sí?, luego va a converger a las 8 geometrías de Thurston, debo buscarme alguna manera de, o sea, porque son infinitas, ¿no? Ese tipo de superficie, un espacio de dimensión infinita. Y entonces, ahí es donde Hamilton dice, la única salida es inventarse una especie de ecuación difusiva. Y probó con algunos flujos. En los papers de Hamilton aparecen algunos flujos, ¿no? Se probó, hay un flujo de Yamada, hay algunos flujos. Pero el flujo de Hamilton, que luego ya se conoce de manera famosa como el Ricci Flow, es el flujo que resultó ser el indicado. Y lo que hace este flujo es más o menos lo que indica la gráfica que estoy poniendo ahí. Yo tengo unas superficies ahí que pueden tener cualquier geometría. Obviamente, geometría que sea suave, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo la hago evolucionar con estas ecuaciones y con el tiempo lo que va sucediendo es que las diferencias, digamos así, de curvatura se van difuminando hasta quedar en una superficie como la que está abajo. Y entonces el flujo funcionaba bien. Hamilton intenta, digamos, hacer evolucionar y llegar a las 8 geometrías de Thurston, pero le resultó imposible. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen evolucionar en la zona donde se unen las dos superficies, la azul y la rosada, digamos así, eso desarrolla una singularidad.
Y en algunos casos esos son singularidades tratables, si queremos así, de esferas, por ejemplo, pero hay otros que no. Y ahí es donde se colapsó el trabajo. No se sabía cómo hacer, no se sabía cómo atacar. ¿No? Entonces, antes de continuar, esto nos lleva a todo un nuevo campo de estudio. Sí, que es relativamente nuevo. La geometría es mucho más antigua que esto, las ecuaciones diferenciales parciales también. Y el análisis geométrico prácticamente es estudiar propiedades geométricas utilizando ecuaciones diferenciales parciales. Esa es un poco la idea. Entonces, todo lo que, por ejemplo, si se hacen ecuaciones diferenciales parciales, hay ciertos problemas porque los espacios de Sobolev que yo defino están definidos en R, R3, R2, lo que queramos. Entonces, si yo tengo una superficie y una variedad, yo tengo una métrica. Y hay curvatura. Entonces, definir estos espacios en estas cosas con curvatura ya es mucho más complejo. Hay gente que lo trabaja y que algunos se han introducido por ahí. Nosotros nos vamos a ir por otro camino. ¿Ya? Y a esto se le conoce como análisis geométrico, que es una rama relativamente nueva de las matemáticas. Y dentro de esto, pues, hay ecuaciones diferenciales parciales, que yo aquí las he puesto de dos tipos, las he clasificado, ¿no? Los flujos extrínsecos, que son flujos que hacen evolucionar las propiedades extrínsecas de la superficie, como la curvatura media, por ejemplo. Es decir, asumiendo que la superficie está embebida en un espacio de dimensión superior, y los flujos intrínsecos, ¿no? Que hacen evolucionar propiedades intrínsecas, como la curvatura misma, ¿no? Y dentro de eso está el flujo de Ricci. Ese otro tipo de flujos. Por ejemplo, el flujo de curvatura media se ha utilizado para demostrar la desigualdad riemanniana de Penrose. Es una desigualdad que aparece en física, pero que matemáticamente, la riemanniana, porque la lorentziana es un problema abierto todavía. La riemanniana ya se ha demostrado. ¿Ya? Y se utiliza el flujo de curvatura media, por ejemplo. También está el flujo de Wilmore, que aparece en algunas cuestiones, ¿sí? De geometría de superficies mínimas, ¿sí? Solo que las ecuaciones que salen son de grado cuarto, así es bastante complicado resolverlo. Y bueno, está el flujo de Calabi, con variedades de Calabi, está el flujo de Yamabe, con algunas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa es el flujo de Ricci, y en ese nos vamos a enfocar. Y ahí sí, después de esta pequeña introducción, ya vamos un poco más en materia, un poco más en matemáticas, ¿no? Más formal, ¿no? Entonces, yo tengo una familia uniparamétrica en una variedad riemanniana Mn, que está definida en este intervalo de tiempo y los reales, se define el flujo de Ricci de esa forma. Ahora, lambda, por eso le he puesto entre comillas tiempo, no es exactamente el tiempo, ¿no? Simplemente para nosotros es un parámetro afín y vamos a ver cómo esa métrica evoluciona con ese parámetro afín. Pero no es el tiempo físico, digamos así. Luego en física tiene otra interpretación que no tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? Esta ecuación, así como está, no es parabólica. Sin embargo, el flujo que se conoce como de Ricci de Turk, que es el mismo flujo de Ricci, pero agregado a este término, el nabla I, WJ, nabla J, WI, ese flujo sí es parabólico. Y entonces ahí se dice que el flujo de Ricci es débilmente parabólico. Es decir, porque es parabólico siempre y cuando agregue ese término. Eso de ahí es una demostración o una señal de la invariancia bajo difiomorfismo del flujo de Ricci. Esa es la razón. Y bueno, hay maneras de calcularlo. Aquí está con las conexiones y todo eso. Este nuevo flujo con ese nuevo término que se le llama Ricci de Turk, o a este de agregarle se le llama el truco de Turk, hace que el flujo ahora sí sea parabólico. Y si es parabólico, podemos utilizar los teoremas de las ecuaciones diferenciales parciales parabólicas, como la del calor, por ejemplo, para decir que sí tiene solución y todo esto, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, tratar de mostrar para que luego podamos usar teoremas que ya conocemos. Una vez que yo tengo esto de aquí, donde G y J es la métrica riemanniana de la variedad, R y J es el tensor de Ricci, que se calcula con la métrica. Si yo tengo una ecuación de evolución para la métrica, entonces todo lo que dependa de la métrica también va a evolucionar y se lo puede calcular.
Y en este caso son ejemplos. Por ejemplo, el R que está aquí, el escalar de curvatura, evoluciona de esta forma. El tensor de Ricci mismo evoluciona así. El tensor de Riemann evoluciona así. Y todo lo que se construye con la métrica va a tener una ecuación de evolución. Y claro, ahora sí que ya tenemos la ecuación, ¿cómo evoluciona? ¿Sí? Nos podemos preguntar qué pasa en estas superficies. Por ejemplo, en 2 dimensiones, el tensor de Riemann, el tensor de Ricci, perdón, es la curvatura media por la métrica. Y entonces tenemos que, si reemplazamos eso en la ecuación, lo que nos dice es que en 2 dimensiones, ¿no?, lo que hace el flujo de Ricci es reescalar a la métrica. O sea, me da la misma métrica multiplicada por el K, que es la curvatura media. Tenga la métrica que tenga, luego, en últimas, me va a llevar una métrica de curvatura constante. Y esos son fáciles de tratar, y este no tiene singularidades, y por eso es súper sencillo en 2 dimensiones. ¿No? Ahora, si vamos en 3 dimensiones, y ahí es donde viene el problema, esto no tiende a superficies de curvatura constante. Dependiendo de la superficie, pueden tener, por ejemplo, aquí en el gráfico que he puesto, es una especie de curva o de singularidad que se va a desarrollar, que es tipo S2, ¿no? Entonces, estas de aquí, Hamilton sabía cómo tratarlas. Ahora, el problema es que conforme eso se va haciendo pequeño, o sea, conforme hago evolucionar el flujo, la parte que está acá a la derecha, pues se tendrá a inflar, digamos, y la parte pequeña tenderá a pegarse entre ellos y a crear algo que se conoce como un neck, un cuello, ¿no es cierto? Más o menos en estos pasos. ¿Ya? Y luego, claro, desarrolla singularidades. ¿Qué son singularidades? Puntos donde la curvatura se hace infinita. ¿Ya? Esos son caracterizadas por los escalares de curvatura, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vez se hace más pequeño, sigue manteniendo la forma, pero llega un punto en que se tocan las paredes. Y lo que sucede, esas singularidades eran tratables, y Hamilton más o menos las intentaba. Yau también sabía de esto y estaba trabajando en eso. Pero las que eran complicadas era lo que se llama una especie de pinzamiento del cuello degenerado, que son esto de aquí, esta forma. Esto de aquí se conoce como el cigarro de Witten, ¿sí? Que tiene esta forma como un cigarro. Y estas singularidades de aquí no se sabía cómo tratarlas. Y entonces ahí viene lo que hace Perelman, si mal no recuerdo, es un método inventado o descubierto por Milnor, que se llama el proceso de Surgery. Que lo que hace él es cortar esto de aquí de alguna manera, pegar un pedazo y volver a hacer evolucionar eso con el flujo de Ricci. Si eso se puede hacer infinitas veces y converge, entonces hemos logrado resolver la singularidad. Resulta que hace eso y una superficie se puede descomponer en las 8 geometrías de Thurston. Es un poco esquemático lo que estoy mostrando, pero es como se demostró. Entonces es esto, miren, le corto y luego le pego aquí para después seguir haciendo evolucionar con el flujo. Y se van apareciendo, en últimas aparecen las 8 geometrías de Thurston. Ahora, para esto era importante estudiar esas singularidades. Y para estudiar esas singularidades yo necesito conocer la formulación de gradiente. Y este es el aporte principal de Perelman. Obviamente es toda la demostración, pero digamos que la parte fundamental para seguir avanzando era demostrar que el flujo de Ricci es un flujo de gradiente. Y eso es lo que él demuestra. Entonces, dado que yo tengo una variedad, define este funcional como esta métrica, como esta f, donde r es el escalar de curvatura, pues y f es una función, ¿ya? Y que si yo hago evolucionar esa f con el flujo de Ricci, eso de ahí es mayor a 0, ¿no? Entonces eso es creciente. Cual implica muchas cosas, ¿no? Como que los valores propios de los operadores Nabla y todo eso también son crecientes, que hay un mínimo y bla, bla, bla. Hay toda una tecnología dentro de eso. Y esta es la formulación de gradiente, que es lo que Perelman demostró.
¿ya? Aquí es el flujo de Ricci, si ustedes ponen a ver, que es la derivada parcial de G con respecto a T, 2 Ricci, más la hessiana de F, que es nabla, nabla, F. Pero a su vez, F también evoluciona. Entonces, este sistema acoplado, si asumo que este sistema acoplado se comporta de esa manera, entonces la entropía, que es la entropía de Perelman, la F, se comporta de esta forma. Es mayor a 0 y por lo tanto es creciente, salvo en los solitones esos, es decir, en el punto donde eso se hace 0. Y que dependiendo de la superficie, eso de ahí se puede calcular, ¿no? Y se puede ver en qué momentos la entropía no crece y de qué. Y esto es la formulación de gradiente porque es gradiente para G, ¿no? Entonces, esto es algo que él demostró. ¿Está? Y también definió una entropía que es un poco más general que esa, ¿no? Que ahora depende de la escala, es decir, depende de tau. Entonces tengo un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales, sujetos a esta restricción de que la medida de volumen multiplicado por esto de aquí sea 1, y entonces esa W también es monótona. ¿No? Es otra forma de escribir con el dual. Pero lo que nos muestra esto es que estas W, por algo se las llamó entropía. Y tienen una razón física, ¿no? De hecho, Perelman lo escribe, y aquí cito algunos extractos del artículo o de los artículos que él escribió. ¿No? Entonces, heurísticamente, ya la analogía estadística está relacionada a la descripción del grupo de renormalización, que es de lo que vamos a hablar hoy, mencionado en la introducción. Luego uno obtiene varias cantidades promediando sobre estados de energía, digamos, altos, ¿no? Mientras que estos están suprimidos por el exponencial. Pero la parte más importante es la segunda, de que la relación entre la física estadística y la geometría pseudo-riemanniana ocurre en el área de los agujeros, de la termodinámica de agujeros negros. Desarrollada por Hawking y todo esto, desafortunadamente, este tópico es más allá de mi comprensión hasta ahora. Y la cuestión es que Hamilton no pudo encontrar la formulación de gradiente porque no sabía cómo construir esas entropías. Resulta, y aquí entra un poco a la física, resulta que esas ecuaciones de las entropías aparecen en el grupo de renormalización del modelo sigma no lineal de la teoría de cuerdas, que es de donde Perelman obtuvo su inspiración. O sea, ¿cómo construir esas entropías? Porque así ya están y ya las veo y funcionan, pero ¿cómo construir? ¿Qué elementos deben tener? Eso ya se conocía en teoría de cuerdas. Entonces ahí viene la interrelación, ¿no? Y Perelman lo dice, si leen su artículo habla mucho de física y de dónde lo tomó y de todo esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, irnos un poco a la física y hablar del modelo sigma no lineal. Ahora, el modelo sigma no lineal se utiliza para describir cómo una cuerda bosónica, que para nosotros es una cuerda que tiene unas propiedades, se mueve en el espacio-tiempo. Entonces, para eso yo necesito una variedad riemanniana, MG, y sigma, una subvariedad riemanniana con métrica gamma. Definimos el mapa ¿sí? Y funcional. Para nosotros en física esto es la acción, ¿sí? Que en física, en mecánica de Newton, digamos, la acción prácticamente es la energía potencial, la energía cinética menos la energía potencial, y de ahí se hallan las ecuaciones de Newton mediante un proceso de minimización, ¿sí? Que es el principio de mínima acción. Aquí igualito, solo que ahora tengo otra teoría, y esta teoría es puramente geométrica. Recordemos que las cuerdas son puramente geométricas, ahí todo tipo de interacciones no existe, ni la teoría de campos, ni nada, simplemente son cuerdas moviéndose en el espacio-tiempo. ¿Cómo interaccionan? Uniéndose, cerrándose, abriéndose o lo que sea. Pero todo es de carácter geométrico. Funcional. Perdón, perdón. ¿Y acá la dimensión de sigma juega un rol o todavía sigma? ¿Qué dimensión? Exactamente. Sigma
es una superficie de dimensión 2, tiene 2 coordenadas. Ok. ¿Por qué? Luego veremos, de hecho me adelanto un poco, es este gráfico. Perdón, ¿esa es la acción de Polyakov o es otra cosa? Es un poco antes, pero sí tiene que ver con la acción de Polyakov. O sea, la acción de Polyakov tiene alguna cosa más por ahí, pero es otra forma, digamos, de escribir. ¿Qué es en teoría de cuerdas? ¿No? Aquí está un poco más formal. Aquí hay 2 métricas. ¿Qué mide, por ejemplo, el S, por ejemplo? ¿Qué es lo que están midiendo aquí? Ese es lo que nosotros llamamos acción. Es decir, es el funcional que si yo lo minimizo, me da como resultado, y lo minimizo y lo igualo a 0, o sea, hay un extremo de ese funcional, me da como resultado las ecuaciones del movimiento, que en este caso serían cómo se mueve una cuerda en el espacio-tiempo. En la mecánica clásica, digamos así, esa es la acción, lo que está dentro sería un lagrangiano, y minimizando eso, llego a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que me dicen cómo se mueve la partícula, ¿no? Eso también aparece en cuestiones de minimización, no necesariamente asociadas a la física, sino cuando yo quiero encontrar, por ejemplo, un funcional en cálculo variacional, ¿no? Yo quiero encontrar un funcional que minimice algo, problema de la braquistócrona, por ejemplo, y ese tipo de problemas, ¿no? Que es parte del análisis funcional. El ejemplo más común es cuál es la distancia más corta entre 2 puntos. Entonces yo tengo que construirme S como un funcional que mide la distancia entre puntos y ver qué función minimiza ese funcional. Vamos a demostrar que la función que minimiza eso es una recta. Es algo trivial, ¿no? Que la distancia entre 2 puntos en un espacio plano es la recta, ¿no? Entonces en física se eleva esto a niveles un poco más abstractos y para nosotros esto nos dice es el funcional que me describe el movimiento de la cuerda, que serán de 2 tipos. Si es que es cuerda abierta, es esto, es como una hoja, se llama worldsheet. Y si es que es cerrada, esta otra. Dos tipos de superficie. Disculpe preguntar de nuevo la misma pregunta quizás, pero tengo la impresión que ese funcional ese quizás mide el largo de la cuerda, algo así, ¿o no? No, En no, esa superficie, no. no. Simplemente es un funcional abstracto que no tiene ni definición física. Lo único que sabemos es que si minimizo eso, Sí, voy a encontrar las ecuaciones del movimiento. ok, gracias. ¿Sí? Todas las teorías en física vienen dadas por una acción, ¿no? En teoría de cuerdas, en 4 dimensiones aparece la acción de la cuerda. Y de ahí encuentro las ecuaciones del movimiento. Claro. De hecho, la longitud de la cuerda tiene que ver con el alfa. Alfa está relacionado con la longitud de la cuerda. Está constante. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para entender un poco esto. Lo que yo estoy haciendo es tomando un espacio, ustedes ven x0 es t, es el tiempo, va hacia arriba el tiempo, y tengo el espacio aquí, x2, x3. Esas son mis coordenadas. Esa es la variedad riemanniana. ¿No? Y luego yo tengo una subvariedad riemanniana, esa es la métrica G y J, ¿no? Y luego yo tengo una subvariedad riemanniana, que es esta gamma mundo, que esa va en otros índices. Generalmente los mu suelen ir índices de espacio-tiempo y el G y J índice de solo de espacio. Entonces el sigma, ¿verdad?, es la hoja de mundo, es la superficie que marca o que construye la cuerda cuando se mueve, lo que les mostré en la gráfica, eso es sigma. Y mg es el espacio objetivo, espacio target que se llama. Entonces yo a esa cuerda le doy unas coordenadas a través del phi en m. Y entonces puedo hacer geometría, ¿no? Es un poco la definición de variedad diferenciable. Lo que yo hago es coger un conjunto de puntos y mediante las cartas mandarle a Rn para poder hacer cálculo en Rn. Aquí lo que hago es tomar esas cuerdas y mandarle esas superficies y todo eso y mandarle coordenadas a Rn para poder hacer cálculos, más o menos. Ahora, la cuestión es que esto es una teoría clásica y en física hay un proceso de cuantización que cuando yo quiero calcular ese proceso de cuantización,
tengo que renormalizar la teoría, porque la teoría me aparece en infinito. Es todo un proceso físico que no voy a entrar de detalle, pero la cuestión es que las ecuaciones del grupo de renormalización son las ecuaciones, ¿sí?, que cuando yo hago una cuantización de cualquier teoría, imaginemos mecánica, imaginemos electrodinámica. Yo tengo las ecuaciones de Maxwell, la típica, ¿no?, que aprendimos en la universidad, y yo quiero hallar la versión cuántica, es decir, esos campos que son clásicos, yo quiero que se comporten cuánticamente, que sean como operadores. Entonces, matemáticamente ya le pueden ver. Imaginen, yo tengo una función, un campo definido en todo el espacio, pero yo quiero que ahora ese campo que está definido en todo el espacio satisfaga unas relaciones de conmutación en un espacio de Hilbert. ¿Cómo hago eso de manera consistente? Porque la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos está definida en un espacio de Hilbert, tiene sus postulados, tiene sus cosas, tiene sus operadores ahí. Esos operadores tienen un espectro, ese espectro pues son los medibles y bla, bla, y toda una teoría cuántica. Entonces, ¿cómo de esta clásica yo paso a una cuántica? Y eso es lo que se conoce como el proceso de cuantización. En ese proceso lo que van a encontrar es que va a haber ciertas variables que van a evolucionar de acuerdo al cutoff que yo he metido. ¿Por qué? Porque esto es infinito. Entonces, para que sea finito, imaginen un campo que se va al infinito, soporte compacto va bajando. Si yo quiero cuantizarlo, lo que estoy haciendo es una especie de meterlo en un látiz que es finito. Entonces, de alguna manera yo tengo que meter un corte ahí. Es lo que nosotros en física llamamos un cutoff, que en física es la energía. Entonces, lo que me dan las ecuaciones del flujo de renormalización es cómo esas variables, como en este caso la métrica, va evolucionando con la energía. Entonces, los flujos de renormalización me permiten construir teorías con energías grandes y a través, o pequeñas, pero a través del flujo irme a través de esas energías. O sea, si quieren, el flujo nos permite hacer una especie de zoom. El mundo en el que vivimos, la variedad que estamos aquí, lorentziana, tiene una energía, que es una energía baja, ¿no? Pero si quiero energías altas, irme hacia los átomos, a través del flujo de renormalización me voy y llego a una teoría, por ejemplo, a nivel atómico, que está cuantizada, que tiene sus propiedades. Y todo esto es algo largo y complicado, pero el hecho es que se hace ese proceso en esta acción, que es de la cuerda. Obviamente lo que yo voy a obtener, cuando se hace una teoría cuántica de campos, yo obtengo ecuaciones diferenciales que me dicen cómo las constantes de acoplo van cambiando. En el caso de la carga eléctrica, en el caso del campo electromagnético, puede ser la carga, por ejemplo. Cómo la carga va cambiando. Pues resulta que aquí lo que me aparece es el flujo de Ricci. Y eso es lo que se conocía en física, más o menos por el mismo año en el que Hamilton plantea su flujo, que es el mismo, ¿no? Perdón, ¿qué es lo que es lambda? Porque lo mencionaste antes. Exacto. Lambda, desde el punto de vista matemático, solo es un parámetro afín. No tiene ninguna interpretación. Pero si nos vamos a la física del grupo de renormalización, Eso es la física, sí. Es la escala de energía. Conforme lambda va a las energías altas, que es el límite ultravioleta, pues yo estoy en energías altísimas. Y conforme lambda se va al infrarrojo, yo estoy en energías muy bajas. Entonces, los flujos lo que nos permiten es hacer una especie, como les digo, de zoom, ¿no? De ir de teorías de altas energías a teorías de bajas, encontrar puntos fijos y ese tipo de cosas. Por eso es que no tiene... O sea, esto te dice cómo está cambiando la métrica a medida que vas cambiando de escala de energía. Exactamente. Si queremos una interpretación así física, es eso. Sí, queremos la física, porque la otra todos lo conocemos, que es el flujo del calor, claro. Ya. Exactamente. Entonces, claro, es interesante porque al final, si yo tengo un universo como el que estamos viviendo ahora, que es energías bajas, yo quiero ese universo ver cómo es energías altas. ¿Qué hago? Me voy a través del flujo de renormalización. Perdón, y entonces, quizás ya lo vas a decir después, pero y ese flujo tiene un 2 y se supone que como que uno podría ir ¿a qué corresponde el 2? Es una buena pregunta. En realidad el flujo aparece con alfa. Alfa es la longitud de la cuerda, es decir, como no se conoce una formalización de la cuantización, o sea, una formalización matemática rigurosa del proceso de cuantización,
se conoce hasta cierta parte, pero no se la conoce completa. Entonces, la única manera es hacerlo de manera perturbativa. Entonces, lo que aparece aquí en realidad es alfa por RIJ más alfa cuadrado por RI por el segundo término más alfa cubo, así hasta el infinito. Y lo que se hace, pues, es un cambio de escala simplemente, y eso es lo que nos aparece este 2 ahí. Entonces, por eso este es el término alfa, y por eso se llama a orden 1 o a un loop. Pero si yo hago a orden 2, me aparecen términos de curvaturas mayores. Así que eso sería como que vale en el límite de alfa que tiende a 0. Exactamente, Sí. cuando alfa es pequeño. O sea, alfa menor que 1, ¿no? Para que el desarrollo perturbativo tenga sentido. Pero luego Perelman no lo usa así. Perelman lo utiliza sin ningún tipo de suposición de alfa, en alfa. Lo utiliza como que fuera una ecuación y ya está. Pero nosotros en física sabemos que ese alfa tiene que ser menor que 1 para que tenga sentido la parte perturbativa, ¿no? Entonces, claro, como ustedes ven, siguen apareciendo más términos. Y el flujo que aparece ahí, ya con el término que está en rojo, se llama RG2 flow. Ese flujo RG2 flow ya ni siquiera es invariante de escala, como es el otro, como es el flujo de Ricci, y es un flujo mucho más complicado. ¿Cómo se llama? RG2 flow. RG2, porque es de to loop, ¿no? El uno es un loop. Y en ese nosotros tenemos un par de aportes, pero aquí algunas características. Primero, que cuando la curvatura es pequeña, el flujo de Ricci es una aproximación bastante buena. O sea, para curvaturas pequeñas funciona. Cuando ya tengo curvaturas grandes, tengo que considerar el término de orden superior, que es el RG2. ¿Ya? Y este flujo no es parabólico, el RG2. Sin embargo, se ha demostrado que en 3 dimensiones el flujo sí es débilmente parabólico, pero en estas zonas definidas como 1 más alfa KJ mayor a 0. En donde KJ son las curvaturas seccionales, ¿no? Y esto se ha demostrado para n dimensiones. Entonces, si trabajamos en estas zonas, para el flujo de Ricci, lo que está diciendo aquí que 1 es mayor a 0, y eso siempre se cumple, ¿no? Pero cuando trabajamos en esa zona, cuando ya aparece el alfa, ya no. Tenemos que asegurarnos siempre de estar en esa zona, porque fuera de esa singularidad, eso ni siquiera sabemos lo que pasa. Y lo que vimos con el flujo de Ricci, que es la definición de flujo de gradiente, que lo encontró Perelman, aunque se ha trabajado, no se ha encontrado para el flujo de Ricci. Es decir, no se conoce la formulación de gradiente. Hay un trabajo reciente de Carfora y Winter que trabajan, algo encuentran, pero lo que hacen es la constante esta que aparece, aquí alfa, hacen que dependa de la escala, que es una trampa, porque no es el flujo de RG2 en realidad, pero esa es la única manera de lograr, porque esa cosa de ahí no es invariante de escala. El problema es que por cuestiones físicas sabemos que sí tiene que haber una formulación de gradiente, solo que nadie la conoce. Entonces es un problema abierto. A ver, ¿puedes repetir esa frase que tiene que haber una formulación gradiente? ¿Por qué? La razón física. Claro, desde el punto de vista físico, estos flujos aparecen en la cuantización de la cuerda. Y conforme yo considero más términos en el desarrollo y más campos, que luego vamos a ver con más campos, me aparece una cuestión perturbativa. Como esto es flujo de renormalización, las entropías construidas con esos flujos deben ser decrecientes, deben ser monótonas, ¿no? Entonces, la formulación de gradiente de esos flujos debe existir a todo orden. El problema es que no se conoce cómo. O sea, claro, no se conoce la integral para que eso te dé la derivada, pero tú dices que eso es un teorema, que eso tiene que ser así. Sí, por cuestiones físicas, sí. De hecho, Ok. Perelman lo sabía. Ok. Sabía que el reflujo de Ricci tenía que tener una formulación de gradiente y había que encontrarlo. En cuerdas lo había encontrado, pero... Ok, bien. En la comunidad de cuerdas ahora es bastante común, hay muchos papers trabajando en correcciones en alfa prime, se llaman agujeros negros a teoría de cuerdas a todo, en donde aparecen este tipo de términos. Pero no puede ser que si
O sea, si entiendo bien el punto de vista de que la entropía debe bajar, entonces implica que la entropía del primer orden, hasta el primer orden debe bajar, hasta el segundo orden debe bajar y así siguiendo. Orden por orden también debe bajar, como... Sí, debe subir, sí, es creciente, no Perdón, sí, mayor. sí, Sí, sí. sí, Entonces, como... ya. Ok, gracias. claro. O sea, en realidad, si quisiéramos hacerlo mejor formalmente, no debería haber un desarrollo perturbativo, debería ser la ecuación del flujo de renormalización a toda escala. El problema es que no sabemos. Pues la única manera que se ha conocido es a través de desarrollos perturbativos, que es un problema de la física mismo que no se conoce, ¿no? Entonces, para no alargarnos, hay algunos resultados que están publicados, que los hemos trabajado. Sí, por ejemplo, en una geometría lorentziana, ¿qué es lo que hacemos? Como esto es para una geometría riemanniana, en una geometría lorentziana yo tomo lo que se conoce como una foliación, ¿no? Y tomo la foliación más simple, es decir, que la curvatura extrínseca valga cero de la foliación. Entonces, prácticamente escoger una variedad lorentziana, quitarle la parte temporal y quedarme solo con el espacio, o sea, una variedad riemanniana. Una vez que tengo esa variedad riemanniana, puedo definir ahí una superficie en esa variedad riemanniana y ver cómo evoluciona con el flujo. ¿Ya? Y esto se ha hecho, alguna gente la hizo para el flujo de Ricci, nosotros la completamos para el Archie-to-Flow y vamos viendo cómo va apareciendo el siguiente término, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Esta desigualdad de A de alfa, en donde A es el área de cualquier superficie en esa variedad que viene de la foliación de un espacio-tiempo, siempre es menor o igual que menos un cuarto CS. Donde CS pues es algo que se conoce como la compacidad, que es una cantidad que se usó también en la demostración de la desigualdad riemanniana de Penrose. Entonces lo que nosotros hicimos fue agregar el Archie-to-Flow y mostrar que este término en rojo que aparece aquí tiene un signo definido, es negativo. Por lo tanto, la desigualdad que está en negro se satisface para un loop, o sea, para el Ricci flow, para dos loops, para el Archie-to-Flow, y argumentamos que conforme van a aparecer los términos, esa desigualdad se satisface a todo loop. Y bueno, es una aplicación, digamos, pero a la relatividad general. Variedad lorentziana, tomo foliación, me quedo con la riemanniana y con esa riemanniana trabajo. Otra aplicación que también la publicamos es la generalización del Archie-to-Flow para agujeros negros en 2 dimensiones. Y miren, aquí hay algo interesante. Si recuerdan que yo les comenté que la singularidad que era difícil de atacar era el cigarro de Witten, pues resulta que en 2 dimensiones, un agujero negro euclidiano, es decir, yo tomo un agujero negro y le hago lo que se conoce como la rotación de Wick, y de un lorentziano paso a un euclidiano, es decir, toda la métrica más, un agujero negro de ese tipo tiene esta forma, la que está ahí en la gráfica, que justamente es el cigarro de Witten, en donde la singularidad que le aparecía a Hamilton y a Perelman, en el caso de los agujeros negros, ahora es un horizonte de sucesos. A mí me pareció espectacular cuando veía esto. Pues resulta que le hacemos evolucionar y mostramos que la entropía de este agujero negro evoluciona y es creciente. Sí, en este caso, no solo demostramos de la entropía, también demostramos que la temperatura de Hawking del agujero negro, los horizontes y todo eso lo analizamos en un artículo que es un poco complementario a lo que ya hizo Solodowski con el flujo de Ricci. Solo que acá es con el Archie-to-Flow. Entonces, estas son las analogías, pero todavía estas herramientas matemáticas que nos permiten atacar este tipo de problemas todavía se pueden explotar. Y ahora para terminar y no extenderme mucho, voy a hablar de la última parte, esta es en colaboración con Boris Bermúdez, es en lo que estamos trabajando un proyecto actual, ¿no? Entonces, el mismo modelo Sigma no lineal que ya teníamos antes, los phi, el espacio target y todo eso, pero ahora vamos a agregar más campos. Estos campos aparecen en la teoría de cuerdas. Son campos que después de compactificar
un proceso que en física se conoce para construir desde teorías de dimensiones superiores, bajarme a 4. Después de compactificar, lo que quiero es que me dé el modelo estándar, que es lo que ya conocemos en física y que se ha demostrado experimentalmente. Entonces yo me construyo acciones en 5, 10, 8, 11 dimensiones. Teoría de cuerdas sabe que el mundo debería ser de 10 o 11 dimensiones, ¿no? Eso es el multiverso que se conoce. Pero bueno, Perdona, el primer término, si estuviéramos, sería como la energía cinética. El segundo exactamente, término, el equivalente. el segundo término es como la energía potencial, o el tercero es como la energía potencial. ¿Qué cosa hay ahí? Los siguientes ya no tienen mucha analogía, porque ya son dos formas que ya no sé. El primero sí es claramente muy parecido a una energía cinética. El problema es que el otro ya son campos más complicados. Podríamos meterlos todos y decir que es energía potencial, pero no es tanto. Por ejemplo, el tercer término aparece de algo que se llama como la invariancia de Weyl, que tiene que tener esta teoría. Ahora, lo que sí aparecen es las simetrías. Nosotros hablamos de un target space, ¿verdad? Que es como el target space es a dónde llevo yo las coordenadas desde mi cuerda. Uno de los problemas en teoría de cuerdas, que fue bastante famoso, es que había 5 teorías de tipos de cuerdas, hasta que llegó Witten y demostró que todas ellas eran invariantes bajo T-dualidad. Pues la T-dualidad lo que significa es transformaciones entre este espacio target. Entonces yo construyo una teoría que parece completamente diferente a otra, pero le hago esta simetría, este cambio en el espacio target mediante una transformación y me lleva a la otra teoría. Y todas esas son parte de una teoría más grande que es la teoría M, que todavía no se la conoce por completo, ¿no? Ya, pero resulta que eso aparece en el flujo. O sea, el responsable de ese cuarto término, por ejemplo, tiene mucho que ver con la invariancia bajo la dualidad T de la teoría de cuerdas. Y a esto de aquí, a este flujo que lo acabo de demostrar ahí, se le conoce como el flujo generalizado de Ricci. Que es, si ustedes ven, es el flujo de Ricci más otros términos. Ya, de aquí es donde sacó la idea Pérez. Porque esto de aquí sí se había definido gradientes, más o menos se conocía en teoría de cuerdas, y aquí están las funciones beta, que son del grupo de renormalización. En física se había utilizado muchísimo el flujo de renormalización o estas funciones beta para hacer el proceso inverso, encontrar las ecuaciones de movimiento, porque es muy complicado encontrar acciones en teoría de cuerdas. ¿Ya? Nosotros no vamos a profundizar por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero mostrarles es que así como había la formulación de gradiente para el flujo de Ricci, también hay una formulación de gradiente para estos nuevos flujos. Pero ahora ya tengo más campos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si el B vale 0, el H vale 0, se va todo eso, ¿y qué me queda? Me queda justo la formulación de gradiente del flujo de Ricci. Solo que ahora tengo más campos, más tensores ahí que me aparecen con esos índices, ¿no? Entonces la cosa se complica un poco. La entropía igual, si ustedes ponen H igual a 0, les va a quedar la entropía que ya tenía Pérez, ¿no? Pero ahora aparece este término, y esta también satisface pues que todo esto es mayor a 0. No. Ahí la misma entropía W, que es una especie de generalización. ¿Sí? Antes tenía el B, ahora tienes un H además. Ese H, ¿qué es lo que...? El H es la derivada exterior de B. ¿Sí? Ok. Y lo mismo por acá, la nueva entropía. Y entonces de W pues satisface eso siempre y cuando se introduzca este nuevo campo, que es la única forma que se ha encontrado para una entropía de gradiente. Esto Boris lo trabajó bastante bien. Sí, de hecho, estaba haciendo unos cálculos y lo encontré independientemente, pero luego ya esto de aquí estaba hecho en un libro de Jeffrey Streets con Mario González García, Mario García González, en donde ellos estudian lo que se llama el Generalized Ricci Flow, el flujo generalizado de Ricci, ¿no? Perdón, la última. Ese tau que tienes, ¿qué es lo que es? ¿Como una varianza? ¿Qué cosa es eso? ¿Una temperatura? ¿Qué es lo que es ese tau? No, en este caso solo es un parámetro. Luego justo le vamos a dar una interpretación, porque ahí es donde viene nuestro trabajo.
Por eso, para los físicos, eso te pregunto, que ya viene después. Gracias. Ahora nada. Luego para los físicos tiene otra interpretación que justo ahora la vamos a ver. ¿No? Una de las maneras de interpretarlo es como hizo Perelman, más o menos. Pero hay otra manera que sí es un poco más por la parte estadística, en lo que se conoce como teoría del transporte óptimo y esas cosas, ¿no? Porque si son entropías, deben tener alguna especie de medida de algo en un espacio de probabilidades, como la típica entropía, digamos, así en física, si queremos. Pues una forma de verlo, ¿sí? Si sabemos que U es una solución de esta ecuación, que es la ecuación conjugada del calor, y definimos la entropía clásica de Boltzmann, la entropía aparece en física estadística, en un montón de casos, y la entropía conjugada es esto, entonces la entropía de Perelman se puede escribir así. O sea, la entropía de Perelman viene a ser la entropía conjugada de Boltzmann, ¿no? Integrada en eso de ahí. Y la entropía W se puede escribir como la entropía F menos la entropía de Boltzmann menos este pedacito que está aquí. Y de ahí vamos a ver que viene la entropía. ¿Por qué? Y ahora sí nos vamos nuevamente a la física. En física estadística, cuando yo construyo los microestados para calcular las funciones de partición que se conocen y de ahí construir todo, o sea, la termodinámica viene de la física estadística, ¿no? Pero para que sea un poco más formal en la física estadística se construyen ensembles que se llaman, que dependiendo de lo que me interese, puedo construir un ensemble que esté aislado del medio exterior, en donde la energía es constante, que es el microcanónico, otro que es el macrocanónico, en donde hay flujo, y luego pues hay otros en donde hay flujo de energía y materia. Pero en última, en física estadística, lo que yo busco es construir esto que se llama función de partición, la función Z. Porque si yo tengo la función de partición, de ahí puedo calcular todas las variables termodinámicas. Esta función de partición es la que me permite, como decir, unir el fine graining con el coarse graining, o sea, los estados pequeños de partículas, de cosas pequeñas, con los grandes, con el mundo macroscópico que vemos. O sea, si yo cojo un balón que está lleno de partículas de aire, de átomos de aire, es imposible que yo pueda determinar la partícula de ese solo conociendo los datos de cada uno de los átomos. Entonces, obligatoriamente yo tengo que construir una función de partición y construir, ¿ya?, la estadística de eso, y calculo temperatura, presión, que son cantidades promedio, ¿cierto? Todas esas son cantidades promedio. Ya, las entropías de Perelman tienen asociada una función de partición, y en el paper de Perelman, Perelman lo escribe. De hecho, esto es sacado de ahí, del paper de Perelman. Él dice que logaritmo de z es esta función de partición, donde f es el que teníamos antes, pero no se conoce una interpretación física para eso. Funciona, yo calculo S como se calcula en física estadística, calculo la energía media, calculo la entropía, y para esa función de partición, pues resulta que W es justamente la entropía. Y ahí es donde entendemos un poquito más por qué la palabra entropía. O sea, sí es una entropía, está asociada a una función de partición. El problema es que no sabemos qué es esa función de partición. O sea, geométricamente sabemos la forma, pero físicamente, ¿qué es eso? En una variedad, ¿qué significa? Perdón, he olvidado lo que sería W en la última. O sea, cuando W dice... era esto. Yo que no me he puesto el mat ahí. W era la entropía de Perelman. Ajá, entonces, ya, claro, estás diciendo, ya, ok. Estoy Claro, diciendo es que la entropía de Perelman es una entropía. Sí, sí, Es una entropía y está asociada a una función de partición. O sea, es como si yo me meto aquí y me pongo a hacer la física estadística de los libros, como si fuera un gas. Calculo temperaturas, presiones y todo eso, solo que aquí todo es geométrico. No tiene la interpretación de ser un gas, de nada. Es más abstracto que eso. Entonces, lo que nosotros queremos, y en el proyecto que estamos trabajando con Boris en este caso, es llegar un poco más allá. Es decir, interpretar esto desde un punto de vista un poco más físico, si quieren, pero en realidad es un poco más probabilístico, esa sería la palabra. Más que solo la parte geométrica que veo que funciona y ya. Si es entropía, debe haber algo que se esté midiendo. Entonces, Xiandong Li, que es un matemático que también ha trabajado en esto, ¿ya?,
él hace algunas interpretaciones, pero para resumir, ya que se va terminando la hora, la idea es que la entropía de Boltzmann-Nash-Shannon, ¿sí?, del kernel gaussiano, que todos sabemos, ¿no?, su solución fundamental de la ecuación del calor prácticamente, ¿ya?, en Rn es esto. Y entonces él es capaz de escribir la entropía, esta es la entropía de Perelman, la W, como la derivada con respecto a tau, y ahí es donde entra el tau, ¿ya?, de este H que está definido acá arriba, ¿ya?, que es la entropía de Boltzmann-Nash, menos H que está acá, que es la entropía de Boltzmann. ¿Ya? Ahora, si definimos F menos T, bla, bla, se tiene que W, F es la energía libre de Helmholtz. O sea, cumple todo lo que es un sistema termodinámico. Entonces debe tener asociadas entropías y probabilidades. Ya, eso es lo que ellos han hecho para el flujo de Ricci. Entonces, claro, la cuestión es, ¿podríamos hacer lo mismo? No para el flujo de Ricci, sino para el flujo generalizado de Ricci, para el que incluye otros campos que aparecen en teoría de cuerdas. ¿Y qué significa? Una cosa que parece, como ya vimos en ese ejemplo, por ejemplo, del cigarro de Witten, que era un agujero negro y todo eso, los agujeros negros tienen entropía, ¿no? Y se han calculado, no solo en relatividad general, sino en teoría de cuerdas también se ha calculado. La famosa fórmula de Strominger y Baffa, que mide los microestados y bla, bla, bla. Entonces queremos ver si esto tiene alguna relación con ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, si esto es una variable, si X es una variable aleatoria en R y cuya función de densidad es U, entonces la entropía de Shannon-Boltzmann se define así, algo que ya dijimos. Pero hay una variable aleatoria en sí, gaussiana en R, que depende de esto, tal que la derivada de ese H me da W. ¿Ya? Entonces ya le vamos poniendo un poco más el lenguaje de probabilidades. Y esto estuvimos trabajando, y Boris, por ejemplo, se cuenta de una parte de esto, que es muy importante. Si yo tengo μ1 y μ2, que son medidas gaussianas en Rn, cuyas medidas m1, m2, y sus matrices de covarianza, entonces la distancia de Wasserstein satisface. Un poco para recordar, la distancia de Wasserstein, más o menos lo que me mide es la distancia, si queremos así, entre funciones entre distribuciones de probabilidad, si queremos así, o de densidades de probabilidad. O sea, en un espacio abstracto en donde yo tengo todas mis funciones de probabilidad, mis densidades de probabilidad, yo quiero medir cómo se separan entre ellas. Y eso es más o menos lo que me mide. Y una de las cosas que se encontró es lo que está ahí. Pues resulta que la distancia de W, de la métrica de Wasserstein, entre dos, ¿ya?, funciones de distribución a distintos tiempos, es justo eso que está ahí. Es un resultado que se ha obtenido original. Pero es que resulta que W es la entropía de Perelman. Sí. Ese W que está ahí en el E a la W es la entropía de Perelman. Parece que hay un grupo en Japón que trabaja con distancias de Wasserstein para gaussianas. Ya después se envió un poco Ya, sí sería interesante. Y lo que nos interesa a nosotros es eso, verla, cómo utilizarlo. Y una pista es que no solo es eso, esto va muchísimo más profundamente. Porque cuando yo calculo una integral de camino de Feynman, resulta que la integral de camino de Feynman aparece una acción que se parece muchísimo a esto. La integral de camino de Feynman lo que nos permite calcular, bueno, son amplitudes, pero en últimas es una manera de cuantizar el espacio. Y que me mide, dados dos puntos, integra sobre todos los caminos que una partícula puede tomar en un espacio cuántico, digamos así, que claramente eso tiene funciones de distribución. Porque la probabilidad de encontrar una partícula pues está ahí definida y todo eso, ya hay funciones de densidad y todo. Entonces, estos son los primeros pasos que estamos dando en construir una teoría probabilística de la teoría de cuerdas, más o menos, por dar un resumen, utilizando las entropías y esto.
obviamente con las limitaciones que tiene, que el espacio de Wasserstein, aunque está definido, todavía no está formalizado todo completamente, en el caso de los flujos también, pero más o menos se puede avanzar. Así que para no alargarlos más, estas son las conclusiones. Todas las cantidades macroscópicas se pueden hacer o calcular a partir de Z, que es nuestra función de partición. No hay una interpretación física para esta función de partición. Se puede generalizar a flujos con más campos, que heterótica es la cuerda heterótica, la teoría de cuerdas heterótica. Las entropías nos dan pistas acerca de la formulación de gradiente, porque recordemos que para Perelman, en últimas, encontrar la formulación de gradientes, encontrar las entropías, que satisfacen todo lo que tienen que satisfacer, pero en últimas encontrar esas entropías. Y también nos ayudan a entender soluciones de supergravedad, que es otro campo en el que yo trabajo, pero que esto también se ha aplicado ahí. ¿Ah? Lo que se hace es tomar una solución de supergravedad de cierta dimensión, compactificar una parte, y esa parte que está compactificada, hacerla evolucionar con el flujo. Y se ve que se desacopla, o sea, hay toda una cosa de estas. ¿Ya? Los flujos geométricos en teoría de cuerdas ayudan a entender la estructura de la teoría. Y esto sí que es un campo muy nuevo, ¿no? Con un montón de problemas en matemáticas, física de altas energías, física matemática. Y lo que buscamos es una interpretación física de las entropías de Perelman, en últimas, digamos así. ¿Ya? Y la métrica de Wasserstein permite formalizar los conceptos de entropía y ayuda a dar una interpretación física. Y en este es el proyecto en el que estamos. Así que, sin más, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Oscar. Yo tengo varias preguntas, pero quizás dejámoslo a ver si hay más gente que quiere empezar, quizás, porque ya estamos atrasados quizás con la hora. Parece, desmuté. nos- Ya, hay mucha gente. hay muchas ¿Pregunto preguntas. yo o alguien está antes que yo, Mircha? Dale, Mariel, dale, por favor. Ya. No tengo... Todo esto dijiste que era en dimensión 3, ¿no es cierto? ¿O hay cosas que funcionan en dimensiones más altas? Esa es una muy buena pregunta. En el caso, o sea, aquí, en teoría de cuerdas, todos los resultados de Perelman son en dimensión 3. Sí, eso lo sé, y no funcionan en dimensiones más altas muchas de las cosas. De hecho, no se espera Exactamente. que funcionen. Pero por eso Exacto. pregunto, en el caso de este flujo en particular, porque sé que en teoría de cuerdas se espera en general trabajar con más dimensiones, me parece. Exacto. ¿No? Solo que aquí hay dos cosas. Una es la dimensión del espacio target, que es el que describen las cuerdas. Una cuerda, independientemente de si está en 1, 2 o en 10 dimensiones, va a describir una superficie dos-dimensional. Okay. Eso obligatoriamente tiene que ser dos dimensiones. Okay. Pero la otra variedad, esa sí puede ser cualquiera, porque es el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo, si yo quiero, puedo ponerle 10, 15 dimensiones. Obviamente ahí tengo que tener cuidado que la métrica, dónde va evolucionando, cuál es la métrica que evoluciona, y según eso aplicar los resultados. El flujo de Ricci y el RG2 lo hemos estudiado en 2 y en 3, pero claro, también hay que ver la otra parte que nos interesa, la física, porque un agujero de gusano en 4 dimensiones se entiende, o un agujero negro, pero un agujero en 2 dimensiones que es un punto, o sea, el horizonte es un punto, no significa mucho. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Ok. Y mi otra pregunta, tal vez, o sea, relacionada, pero más simple, en el caso de Ricci hay una serie de ejemplos de solitones en dimensiones más altas, basados en general en las simetrías del espacio en el que está trabajando. Hay una familia así grande de gente que se dedica a construir ejemplos, digamos. Entonces mi pregunta es si para este nuevo flujo tienen también ejemplos en algunos casos, no sé. En algunos casos sí, en algunos casos particulares sí. Porque resulta que si yo hago una transformación, una T-dualidad, al flujo generalizado de Ricci, pues resulta que lo que obtenemos es el flujo de Ricci. Esa es una de las ventajas que se tiene en física de altas energías, ¿no? Yo hago una transformación de dualidad para que me salga el flujo de Ricci. Entonces, esos solitones, lo que yo hago luego, los que me salen en el flujo de Ricci, es hacer la transformación de vuelta.
y ver qué son en el espacio. Algunos sí son solitones y hay gente que trabaja, no tanto como el flujo de Ricci. Esto es extremadamente nuevo y no se va a encontrar muchos artículos. El flujo de Ricci ya explotaba, hay libros enteros, volúmenes, incluso gente sigue sacando cosas, ¿no? Pero el generalizado hay muy poco. Sí, Pero algo hay. ok, gracias. Okay. Ok. No sé si había... Yo quería hacer dos preguntas, no sé, o Da- dale tú. Dale, me parece. Sí. Sí, ¿cómo definiste cuando son preguntas físicas, ¿ah? O sea, cuando definiste la energía libre de Helmholtz en algún momento, ¿no es cierto? Que era el logaritmo de la función Sí. de partición partido por tau. Y la energía libre de Helmholtz es el logaritmo de z partido por beta, o sea, tu tau es beta en realidad. Y beta sería 1 partido por kt. Exactamente, exactamente, pero solo que el tau es un beta, digamos, geométrico, si queremos, no tiene la interpretación del beta que conocemos todos. O sea, la temperatura, o sea, no, es una Exacto. o sea, no tiene interpretación de temperatura, no. Pero es como si fuera, se comporta en ese espacio. Así como la función de partición aquí, ¿qué significa? Un F ahí no tiene una interpretación, pero tiene todas las propiedades de la función de partición. Lo mismo el tau. O sea, Tiene todas las propiedades de temperatura, ya, pero pero ya, y la pregunta típica, ok, si yo tengo una función partición, si tengo un z, como dices tú, puedo sacarle el logaritmo y empezar a derivar y obtengo por analogía física muchas otras cosas, ¿no es cierto? Sí, que fue exacto. lo que dijiste tú. Ahora, ¿ese z de dónde viene? En este caso, en general el z viene por una suma de estados o de niveles de energía, ¿no es cierto? Con el Exactamente. Eso es lo elevado, que estamos buscando y no se sabe. ya, sí, No se porque eso para el flujo de Ricci, no. es el típico problema, ¿no es cierto? Inverso, si tú quieres, tengo un z y calculo Exacto. todo, pero ese z de dónde viene. Eso es un problema. Eh, Perelman no lo menciona, ¿no es cierto? Dice aquí nomás, aquí está el z, chao. Habla de que eso debería estar como cité ahí, de que debería aparecer en la estadística de agujeros negros dado por Hawking, pero desconozco. Ya, pero eso no está probado. Ese z No está aprobado. no No, viene sobre la suma de estados ni energías de ninguna cosa que pueda tener sentido. No. exactamente. Eso es Ok. lo que estamos buscando. Parece ser que tiene ciertas cosas de teoría de cuerdas, de agujeros negros en teoría de cuerdas, pero todavía no tenemos nada. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Duvan, Duvan, Sí, quedé intrigado con este lambda que te permite avanzar en rangos de distintas energías y la interpretación que le dabas como que fuera una interacción entre múltiples escalas de longitud. Ver la Sí, de cosa como a energía. nivel macroscópica y ver la cosa, por ejemplo, a nivel atómica o de fluctuaciones de partículas subatómicas. Entonces me surgió la siguiente duda. De alguna manera, cuando uno mira algo desde la escala macroscópica, uno está viendo una suerte de promedio de lo que pasa en escalas más pequeñas. Uno está viendo una versión homogeneizada de todas esas fluctuaciones que son de signos contrarios. Entonces, quería preguntar si algo así se manifiesta en este marco teórico más general que tú presentas, en donde a medida que aumentas el lambda o que aumentas o sea, que baja, al revés, que bajas el nivel de energía, puedes relacionarlo con promedios de lambdas que correspondan a niveles de energía más altos. Eso es lo que quisiéramos con la entropía, pero no, porque el problema está en que es un poco un problema más de física, ¿no? De en qué momento la descripción particular de las partículas, o sea, en qué parte yo paso a la descripción global, digamos, en qué momento se pierde el graining, que eso se conoce a través del flujo de Ricci. Sin embargo, hay algunos teoremas, y esto ya va más por la parte de holografía, de las energías del teorema F, teorema A, que son flujos de renormalización y que se construyen ciertas entropías que son crecientes, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista estadístico no se conoce, pero en el punto de vista de altas energías, esa entropía, por ejemplo, hay entropía de entrelazamiento, entanglement entropy, que se estudia mucho, ¿no? Ahora es un campo en la física mismo,
por ejemplo, son distintas a las entropías que nosotros estamos trabajando, porque están muy relacionadas con la irreversibilidad. Porque si la entropía es creciente es porque es irreversible justamente, ¿no? O sea, de la descripción global yo no puedo regresarme a la descripción partícula por partícula. Pero por esos otros teoremas hay una especie de irreversibilidad que más o menos aquí también se manifiesta con la monotonicidad de las entropías. O sea, lo que yo logro en la gran escala, cuando las energías crecen, luego yo no puedo describirlo a partir de pequeñas partículas, por ejemplo, pero tampoco se sabe lo que es. Y entonces una pregunta relacionada, porque también durante la charla mencionaste mucho la palabra cuantización, entonces esta irreversibilidad o esta monotonía tiene algo que ver con el que uno pueda recuperar la mecánica newtoniana como el límite cuando la constante de Planck tiende a no sé qué, o sea... Eso es lo que se esperaría, claro. ¿Y eso no tiene sabe. alguna relación con este lambda o no tiene nada que ver? Claro, tiene que ver, pero no sabemos cómo. Ujú. Pero por eso es interesante la cuestión. O sea, tiene que ver con el lambda, tiene que ver con las energías, pero no se sabe cómo. Mientras no se construyan los microestados, digamos así, y desde ahí ir construyendo las funciones de partición, no se conoce. Gracias, Oscar. Ok, muchas gracias. Yo tenía una pregunta cuando mostraste el cigarro y que correspondía a un agujero negro de 2 dimensiones y Sí. no sé, hay una particularidad de las 2 dimensiones en esta situación o es algo que vale, o sea, ¿qué pasa para los agujeros negros como más comunes de dimensión 3? Las geometrías son similares, sí, pero ya no es un punto, ¿no? O sea, en 2 dimensiones la característica es que yo puedo asociar singularidades a horizontes. Entonces, cuando mi variedad en 2 dimensiones me desarrolla una singularidad, yo sé que esa se corresponde a un horizonte. Cuando yo paso a más dimensiones, ya no. Esa singularidad, o sea, eso es lo importante, porque los horizontes son una propiedad de las variedades lorentzianas. Los horizontes no aparecen en las variedades riemannianas. En las variedades riemannianas lo que hay es singularidades, ¿no? Curvaturas que se van al infinito. Pero sigue Entonces, valiendo en 2 también. dimensiones es lo mismo. Esa es la ventaja. En tres ya no. Obviamente la geometría cambia, el horizonte ya no es un punto, ya, Sí. de hecho en 4 es una superficie, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, no hay una versión tipo que eso es como esta figura multiplicada por, no sé, una dimensión más. Sí, hay, pero ya no es un horizonte. Ya no se interpreta físicamente como un horizonte. Ah, sí. Sí, ahí entiendo. Ok, gracias. Y la otra pregunta, la segunda era, es cuando apareció el B mu nu, que era un otro campo sumado a la energía. ¿Cómo Ahí uno, está. acá la propiedad es una antisimetría en muy nu o En IJ, ¿no? Es antisimétrico en IJ. sí, y o sea, Es que cuando uno construye las acciones en teoría de cuerdas, ujú, la única, o sea, no hay una receta para construir acciones, estos ya, funcionales, sí, en ninguna dimensión. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno comienza construyendo los funcionales más generales posibles dada la dimensión. Supongamos que esto es 3 dimensiones, yo hasta 3 dimensiones, por ejemplo, 4 formas ya no puedo. 4 formas de 3 dimensiones ya no existen, ¿no es cierto? claro, Entonces yo entiendo. digo todas las combinaciones hasta 3 formas. Y luego de esas ya pongo simetrías. Yo quiero que esto sea invariante bajo, dependiendo de lo que esté trabajando y la dimensión, SL ni sé cuánto, porque por cuestiones físicas. Y hago todas las combinaciones posibles. Y veo cómo puedo lo que se llama gaugear, es decir, pasar una simetría que es global a una simetría que es local. Entonces, mediante ese gaugeo, por ejemplo, digo, yo quiero que esto sea invariante bajo los gaugeos de dice que comienzo a restringir, y en últimas veo
lo que me queda. Y entonces ahí voy construyendo las acciones, ¿no? Entonces es toda una tarea construir acciones Y en teoría de cuerdas y supergravedad. el EIJ, epsilon y J es una... ¿qué es? ¿Qué es propietario? El símbolo de permutación, ¿no? Ah, ya. Sí, Entonces, sí. como Entonces, más o menos, como que es es antisimétrico. exacto, es como decir que estuviera antisimetrizado en IJ. Entiendo. Y porque en realidad como que eso, no sé, me acuerda es como si yo tuviera, que me imagino que tiene algún, es como una parte de curvatura de Yang-Mills abeliana, con grupo U1 o algo así. Más o menos, exactamente, solo que es más general que eso, pero sí. Pero Sí. que sí, y hay otras situaciones donde uno se imagina que el B serían que hay un término no lineal en B, en esa teoría de como que a la gente para hacerlo interesante, en la teoría de Yang-Mills le suma un término no lineal en B como una cuadrático en B. Sí, hay términos, por ejemplo, puede hacer Uno puede hacer en así, general, pero sí, puede hacer con uno, que bueno, es abeliano, sí, pero luego puedo irme a algo no abeliano. sí. Y entonces agregar otros campos que tienen otras simetrías. El problema es que aquí todos son en cuerdas, entonces no hay mucho de O sea, no eso, hay pero en motivado. últimas, claro, si yo compactifico esto, debería aparecerme ya Mills en 4 dimensiones. Sí. O sea, como dice Mircea, si B fuera el F, H sería tu corriente, Exactamente, con la ecuación de Maxwell, ¿no es cierto? exactamente. Sí. El equivalente, exacto. Entiendo. Ya, ok. Solo que es más, como digo, es que teoría de cuerdas es todo geometría, entonces no hay una análoga así directa. Ya. Ok, eso era mi curiosidad. Ok, ya, muchas gracias. Muy interesante. No sé si hay más preguntas. Ya estamos en la hora, quizás, ya. Pero ya, muy interesante. Sí, Entonces, muchas gracias también. Ha sido un gracias. gusto y bueno, Y quedamos en contacto igual. cualquier cosa, sí, quedamos en contacto, podemos escribirnos. Quizás un día vamos a poder vernos en persona por acá. Sí, 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 ojalá. Bueno, Igual, si sale algún artículo, alguna cosa que saquemos, ahí también compartimos, a ver si a alguien le interesa claro, también. Es sí, interesante, ¿no? Trabajar en estos campos. sí, sí, Son híbridos entre física y matemática y por ahí, ¿no? así es. Bueno, muchas gracias. Ya voy a parar.